Hoy te vamos a explicar en qué te tienes que fijar en el momento de comprar tu furgoneta camper. Sí, te hablaremos sobre tamaños, sobre las ventajas y desventajas de comprarla nueva o de segunda mano, si camperizarla tú o comprarla ya camperizada. También hablaremos un poquito de velocidades, ITVs y normativa en general. Y por último, hablaremos de precios. Lo primero en lo que te tienes que fijar es en qué tamaño se adapta más a ti. Nos parece más importante el uso que le vayas a dar que el número de personas que vayáis a viajar. Si tú lo que quieres es irte de fin de semana o hacer una escapadita o deporte sin más por la montaña, pues igual lo que te tienes que mirar son furgonetas pequeñas o medianas. Por furgonetas pequeñas entendemos las que son similares a un turismo. Por ejemplo, tenemos la Citroën Berlingo o la Nissan NV200. Estas son las más prácticas si las quieres usar a diario. Sí, luego tenemos las furgonetas de tamaño medio, que son las que todos nos vienen a la cabeza, como la archiconocida Volkswagen California, pero en el mercado hay muchas otras marcas que ofrecen modelos de este tamaño. Son las más versátiles, pero ya no serán tan maniobrables como las minis. Para entrar en algún parking, para hacer algunos giros ya tendremos algunos problemas. Otro punto negativo es que para los ladrones yo creo que son las más llamativas. Y después tenemos las gran volúmenes, ¿Qué vamos a decir nosotros? Son las mejores. que son como la nuestra, por ejemplo, una Citroën Jumper, una Fiat Ducato, una Peugeot Boxer. Estas lo que te dan es mucha amplitud, mucha comodidad. Pero tiene algunas notas negativas. En cualquier sitio que haya un gálibo no vas a entrar. Algunas plazas, depende del largo de la furgoneta, vas a tener problemas para aparcar en batería o en algunos parkings públicos. Pero desde nuestro punto de vista luego compensa. Para nosotros, nuestra mejor opción ha sido una gran volumen, pero porque ya veníamos de una Volkswagen, ya sabíamos lo que teníamos que no nos gustaba, así que hemos optado por la comodidad y la amplitud. Sí, a nosotros nos compensaba que si pillábamos un día de lluvia o de fuerte viento, pudiéramos estar dentro de una manera cómoda. Que al final una gran volumen es como nuestra casita, porque no pensamos que estamos dentro de un coche y eso es lo que más nos gusta. Pero no tiene por qué ser la mejor opción para ti. Dentro de las grandes volúmenes existen también muchos tamaños diferentes y vienen marcados por la L de longitud o por la H que marca la altura. Hay mucha diferencia desde la gran volumen más pequeña, que rondará los 5 metros, hasta la más grande, que puede sobrepasar los 7. Eso ya dependerá de ti y de, como todo, las necesidades que tengas. Si tú mides 1,90 m, pues está claro que un H3 te irá mejor para no estar todo el rato agachado. Hablando de altura, también hay otras opciones. Por ejemplo, para las furgonetas medianas existen techos elevables o también se les puede poner un techo alto, como nosotros antes teníamos en nuestra anterior furgoneta. Sí, y no solo en las medianas, porque es lo más popular, pero en las grandes volúmenes también se está poniendo de moda el techo elevable, con lo cual tenemos una cama más grande y tenemos más altura. Sí, por ejemplo, se convierte en una muy buena opción para las familias, ya que sin perder espacio en el habitáculo, siempre puede dormir alguien más. La segunda pregunta que te vas a hacer va a ser, ¿la compro nueva o la compro de segunda mano? Sí, en ninguna de las dos tienes garantía de éxito. Te puede salir bien una furgoneta de segunda mano y hacerle 500.000 kilómetros sin ningún problema, y una furgoneta nueva te puede estar dando problemas desde el mes 2. Lo único que sí que tienes es que el concesionario o el vendedor se hará responsable de ella. Lo que sí que tienes que tener en cuenta son algunos puntos, como el óxido es uno de los peores enemigos que tienes. Así que si estás mirando una furgoneta muy antigua y está repintada, empieza a preocuparte. Mala señal. También te tienes que fijar en los montantes de las ruedas de atrás, que no estén muy usados, porque si lo están, a lo mejor se ha maltratado o se ha usado mucho como furgo de carga. Sí, si tú encuentras que los pasos de rueda por dentro están abollados, oxidados y hechos polvo, quiere decir que eso se ha utilizado con muy poco cariño. Siguiente pregunta. ¿La compramos ya camperizada o la hacemos nosotros mismos? Pues ahí tienes que tener muchas cosas en cuenta. ¿Tienes sitio para poder hacer una camperización? En una furgoneta pequeñita, en cualquier parking puedes meterla, tener tus maderas, tus herramientas y no tienes más problemas. Pero si te vas a una gran volumen, cuesta mucho encontrar un local donde te quepa y además puedas trabajar a gusto. Sobre todo, otra cosa que tienes que tener en cuenta es que tengas tiempo, porque si no tienes tiempo, lo vas a pasar un poco mal. Sí, si eres una persona muy ocupada, es probable que te salga más a cuenta pagar a alguien por su tiempo que malgastar el tuyo. Y sobre todo, tener muchas ganas, porque si no tienes ganas... Sí, no todo va a salir... Bueno, no iba a decir que no todo va a salir a la primera,
pero es muy probable que nada salga a la primera. Normalmente nada sale de la primera. A ver, el punto positivo. Siempre saldrá más barata que la hagas tú a que te la haga un profesional. Y siempre saldrá a tu gusto, completamente. Y ahora hablaremos un poquito por encima sobre las normativas. Y es que en España, con el carnet B de coche puedes llevar cualquier furgoneta que no sobrepase los 3.500 kilos de carga. Para una furgoneta camperizada existen 3 tipos de homologaciones, y son el vehículo adaptado, el furgón vivienda o la autocaravana. Este último es imposible de conseguir a no ser que lo haya hecho una empresa camperizadora que tenga el certificado para homologar vehículos de este tipo, como por ejemplo... La marca McLuis. Sí, que como ellos fabrican autocaravanas, pueden conseguir este tipo de homologación para sus furgonetas de serie. La homologación de turismo adaptado solo pueden conseguirlo a aquellas furgonetas pequeñas y medianas que salen de origen como turismo. Un furgón de estas características solo tendrá la opción de homologarse como furgón vivienda. Y cada una de estas clasificaciones lleva después una serie de restricciones a la hora de circular. Por ejemplo, el furgón vivienda no puede ir a 120 por una autopista. Como también la ITV la tiene que pasar cada 6 meses. Sí, por contra, el turismo adaptado y la autocaravana sí pueden ir a 120 por una autopista y además la ITV a partir de los 10 años es anual. Muy importante, sobre todo cuando vayas a comprártela, revisa que esté todo en la ficha técnica. Sí. Que si te dicen que las plazas son 4, que estén las 4 homologadas y metidas en ficha. Sí, por mucho que te digan que está homologada como furgón vivienda y que ya está, tiene que especificar cada una de las reformas que hay instaladas. Por último, nos queda hablar de precios. Y esto ya sí que es una verdadera lotería. Unas cosas que tenemos que tener en cuenta es que no por más grande que sea la furgoneta va a ser más cara. Es más, los tamaños medios suelen ser los más caros, ¿verdad? Sí, sobre todo las Volkswagen están muy cotizadas, tanto nuevas como de segunda mano. Al igual que las Mercedes. Si te gustan, al final hay razones que el corazón manda. Pero si puedes permitírtelo y te gusta, genial. Si no, tienes que saber que hay muchas alternativas en el mercado. Como hemos dicho antes, también si la camperizas tú mismo te saldrá más económica. Lo que sería muy interesante es que vayas al Salón del Caravaning para que veas todas las posibilidades que hay, porque hay muchas variedades y seguro que encuentras la que es ideal para ti. Sí, y te sorprenderán algunas de las opciones que hay allí. Lo más importante es que pruebes, que alquiles y que tú mismo conozcas cuál es la furgoneta ideal para ti. Prueba varios tipos, minis, medianas, gran volumen, y pruébalo todo, y así con diferentes distribuciones para asegurarte qué es lo que necesitas. Por muy caro que parezca un alquiler, siempre será más barato que el dinero que puedes perder con la compra, venta y posterior compra de una furgoneta. Y sobre todo dolores de cabeza. Y sobre todo los dolores de cabeza, que de eso sabemos un poquito. Pero no hemos hablado de distribuciones. Bueno, pues si te quedas en el siguiente vídeo, hablaremos sobre cabinas o duchas exteriores, hablaremos de cocinas móviles o fijas, Potis, camas, todo lo que muchas puedes imaginar y otras todo cosas. lo que va dentro de una furgoneta. Así que suscríbete y no te lo pierdas. ¡Adiós!